Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel, y el día de hoy has escogido uno de los personajes quizá más investigados en el área de qué pasó en su vida, qué pasó en su muerte, y tú hoy en día nos vas a hablar de las cosas que desconocemos de uno de los grandes pintores de la historia de la humanidad y que vino a aportar pues grandes cosas con su vida. ¿Qué nos puedes decir, Manuel, de Vincent Van Gogh? Bueno, Vincent Van Gogh, pues desgraciadamente para él, ha pasado a la historia pues como uno de los grandes pintores, si no el más grande de su época, ¿no? Quizá en su época, acuérdate que él ya no es un impresionista, él es un posimpresionista, pero sin llegar a todavía lo que es el expresionismo. O sea, él es un poco, está entre dos mundos. Él hizo de la pintura un arte y una forma de vida, porque para él la pintura era la vida, ¿no? Él nos dice: escogí conscientemente el camino del perro. Voy a ser pobre, voy a ser pintor. O sea, él ya había decidido lo que quería ser, el camino del perro. Y eso le viene también porque su padre le detestaba y le decía que iba a ser un perro. Y entonces dedicarse a la pintura, que iba a ser el camino del perro. Y él decidió pues dedicarse a ese camino, el camino del perro. Y al final pues nos ha dado obras maestras de la pintura, no apreciadas durante su época, que le hicieron eso, vivir como un perro, porque nadie reconocía su arte, salvo su hermano T. Su hermano Teo, siempre, como veremos, fue su gran admirador y su gran protector. Entonces, pues a él la vida se le hizo un poco más fácil gracias a la ayuda de su hermano, porque su hermano lo mantuvo económicamente toda su vida. Pero sí, estamos hablando del camino del perro. El camino del perro, pues que han seguido pues muchos artistas, ¿no? O sea, vivir como un perro, pobre como un perro, ¿no? Como dice esa frase. Y entonces, pues ese es el camino que Van Gogh tomó conscientemente, pero él se dedicó a la pintura relativamente tarde, porque él, como ahora veremos, él fue un poco de todo, hasta que decidió dedicarse a la pintura. Es un hombre que llegó a que pintó, que conozcamos, 841 cuadros, cuidado que se dice fácil, 841 cuadros y 1600 dibujos. Y eso lo hizo en un periodo de no más de 12 años. Imagínate la capacidad productiva de este hombre, la capacidad creativa. En los últimos 36 meses de su vida, no, perdón, en los últimos, sí, son 36, no, en los últimos 6 meses de su vida, estás hablando que estás de 180 días, él pinta como 190 cuadros, va a más de un cuadro por día. Y lo que es increíble, que hoy pues nuestras generaciones, nuestros críticos de arte, toda esta bonomía sapiens que nos rodea, pues le consideran lo más grande. Y en su época pues le consideraban un loco y un pordiosero. Entonces es un poco continuar lo que hablábamos la semana anterior de Cervantes, el camino del antihéroe. El hombre que lo dio todo, que fue el más grande de su época. No sé si Van Gogh se le puede considerar el más grande de su época, en su estilo sí, porque él convivió pues como veremos, con los grandes de la época, ¿no? O sea, con todos los impresionistas, los conoció a todos en París, y ellos sí vendían sus cuadros, y él pues, no vendía ni un solo cuadro. Entonces, pues es muy triste, ¿no? Veremos un poco su amistad con Gauguin, que fue una amistad pues muy explosiva, pero ahora cuando entremos más en su vida,
podemos hablar eso. Si quieres empezamos un poco con quién era Van Gogh y cómo nace y cómo es su vida hasta que él inicia la pintura. Él nace el día 30 de marzo de 1853 en Groot-Zundert. Groot-Zundert es una región de Holanda y que curiosamente pues era de mayoría católica. ¿Por qué te hago esta remarca, ¿no? Porque el padre de Van Gogh era un pastor protestante, calvinista rudo, o sea, rudo en el sentido purista de lo que es el calvinismo, o sea, que era un cristiano extremadamente radical y estaban establecidos en una zona católica. Por supuesto, más adelante se marcharon a zonas protestantes, sobre todo donde tuviera más influencia el calvinismo. Pero esto le va a marcar a Van Gogh ya desde niño, ¿no? Esa forma del padre de ver la vida, esa rudeza, esa forma, cuando aquí hemos hablado del cristianismo y hemos hablado de la diferencia entre el cristianismo y el protestantismo, acuérdate que primero eso es el luteranismo de Martín Lutero, pero luego llega el calvinismo de Juan Calvino y se convierte en un protestantismo muchísimo más radical y que arraiga con mucha fuerza, sobre todo en países como Holanda, en algunas partes de Alemania no influenciadas todavía por el luteranismo, incluso en Escocia, donde tienes una gran predominancia de seguidores de Calvino. Acuérdate que la primera universidad protestante, pero de sentido calvinista, pues la primera que se hace, se crea en Ginebra, alrededor de 1540. Entonces todos los jóvenes europeos que en la época querían aprender sobre protestantismo, pues iban a estudiar a Ginebra y aprendían del protestantismo sobre todo lo que era el calvinismo, porque era la ciudad de donde Juan Calvino pues, se hizo fuerte. Entonces, con esta componente religiosa tan fuerte, viene al mundo Van Gogh. Y hay un dato muy curioso, como te decía, él nace un 30 de marzo del año 1853. Nace en el mismo día que un año antes había muerto su hermano. Fíjate qué curioso. Él iba a ser el mayor, pero ya había habido un hijo antes que él y murió precisamente un año antes de que él naciera, exactamente en el mismo día. Entonces, algunos biógrafos y historiadores dicen que eso hizo mella en él por el hecho de que sus padres le recordaban al hermano que estaba muerto, que el hermano mayor debería de ser otro y no él. O sea, ya empezaron a ponerle un poco de demonización. O sea, ¿por qué estás tú aquí y no tu hermano? El padre, como te digo, era un pastor fuerte, la madre no. La madre venía de una familia muy acomodada, de familia burguesa bastante rica, pero se tuvo que adaptar a la forma de vida del padre, o sea, del esposo en este caso, ¿no? Entonces vemos que la infancia de Van Gogh pues, es una infancia rígida. A él le mandan al colegio de pequeño, luego lo mandan a un internado muy regresivo, en el sentido otra vez con normas muy estrictas, que él por supuesto no las aguanta. Él no aguanta este tipo de normas. Él era epiléptico, de ahí nos va a venir parte de entender su personalidad, y más adelante sería lo que hoy se llama una persona quizás esquizofrénica. Pero entonces la psicología, la psiquiatría de la época todavía no entendía lo que era la esquizofrenia, entonces achacaba a la epilepsia pues muchos problemas en el carácter de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, él, acuérdate, solo firmaba como Vincent sus cuadros.
Hay dos teorías sobre esto. Una, por humildad, porque decía que sus cuadros pues, no se merecían más que los había hecho un Vinci, ni siquiera alguien con apellido. Y otra es porque detestaba el apellido del padre y no quería que nada con ese apellido perdurara. Yo me inclino más por la segunda teoría, porque él no quería a su padre, eso estaba abiertamente, pero sí le respetaba. Él tenía un gran respeto por su padre, pero no amor. O sea, él respetaba al padre, a la madre sí la quería, pero al padre no podía vivir con ese carácter. Acuérdate, cuando tú vives en una comunidad calvinista opresiva, pues todo es el concepto de culpabilidad. Todo es culpa tuya, porque Dios esto y lo otro. Acuérdate que una de las características del calvinismo, que lo hemos dicho aquí bastantes veces, pero para las personas que no lo recuerden, es el hecho de que Dios te ha escogido para salvarte y condenarte antes de haber nacido. O sea, creen totalmente en lo que es la predestinación, que Dios ya te ha predestinado para lo que vas a hacer. Tú, da igual lo que hagas en tu vida, da igual, porque Dios ya te ha escogido para salvarte o condenarte. Claro, esto es un concepto quizá muy fuerte. Más adelante, pues matizan esto un poco y dicen que hay signos que demuestran si Dios te ha escogido o no. Y uno de estos signos, y es lo que ayuda fuerte al desarrollo del sistema capitalista, es el hecho de hacer dinero. Dios te ha escogido para que tengas dinero. Entonces eso es un don de Dios. Y cuidado, la influencia que esto tiene en el desarrollo del sistema capitalista, porque acuérdate que el cristianismo, o sea, el catolicismo clásico, pues encubría el capitalismo, pero que si él ayuda a los demás, que si todo este rollo que nos han metido de siempre. Pero el calvinismo te dice que un signo sensible es el hecho de que Dios te ha escogido para tener dinero. Y es como cuando hemos hablado de Estados Unidos, que para entender a Estados Unidos tú tienes que entender el calvinismo, porque este es un país calvinista, fundado por calvinistas. Todos los peregrinos del famoso Mayflower, todos eran calvinistas, que los habían echado de Europa, cuidado, o sea, porque los echaban porque eran tan radicales que incluso cuando llega Cromwell, ¿te acuerdas?, al poder en Inglaterra, como en 1640, ejecutan al rey Carlos I. Es la única ejecución en la historia de Gran Bretaña y es los calvinistas le ejecutan. Entonces en Europa les entra pánico con esta gente. Y esta gente es un extremismo religioso, era un fanatismo, pues como ahora mismo se lo podemos atribuir a grupos islámicos, a ciertos grupos tradicionalistas. Pero esto era así, estamos hablando del siglo XVII. Entonces, todo ese miedo hace que grandes cantidades de comunidades de ellos emigren a Estados Unidos y den origen a este país, que es un país profundamente religioso. Yo te he comentado muchas veces que yo no he conocido un país tan religioso en el ámbito cristiano como es Estados Unidos. En Europa no le ves esa cosa religiosa que se vive en este país. Cuando estás hablando, te vas al cinturón de la Biblia y hay una iglesia cada 10 bloques. Y es gente, pues, que lo cree. Entonces, quizá me he salido un poco del tema, pero es para entrar en el contexto de lo que fue la infancia de Van Gogh, influenciado por ese sistema. A ver, Manuel, ahí es muy importante, acabas de hacer mención de su fecha de nacimiento. ¿Qué hay detrás de esos números y qué relación le pudieras dar con la numerología? Bueno, cuando sumamos, como te decía, el 30 de marzo del año 1853, nos da como número final el número 5, que nos da un número de una persona creativa, creadora y sobre todo que busca la libertad. El número 5 es el número de aquellos que generan, que buscan la libertad. Y él siempre buscó la libertad. Por eso veremos pues, que él en su vida vivió en 18 sitios diferentes.
y murió a los 37 años. O sea, imagínate las veces que este hombre fue cambiando de lugar. Era además de talento artístico, pues también tenía talento para las lenguas. Hablaba pues el neerlandés, que es el flamenco, que es, bueno, tú sabes lo que se habla, pues lo que es Bélgica, Holanda, y que tiene, bueno, bastantes connotaciones con el alemán, pero no es igual. Él hablaba flamenco, hablaba francés y hablaba inglés y también bastante alemán. Entonces, además de hablar lenguas, tenía un talento impresionante. Ya empezó a hacer dibujitos desde niño, pero nunca le dieron importancia, ¿no? Decían que es que sí que se le veía un muchacho con talento. Entonces, como te digo, a él lo mandan a una escuela, luego lo mandan a un internado, pues él lo rechaza todo. Y a los 16 años, él consigue que su tío, que era merchante de arte en la compañía Goupil & Company, pues se lo lleve a trabajar con él, a La Haya. Está ahí en La Haya un tiempo, 2 o 3 años después la misma compañía le traslada a Londres. Entonces ahí es donde va adquiriendo, además de conocimientos de arte, por lo que él está viendo, pues tiene también pues conocimientos de lo que son económicos, de lo que es la compra-venta, ¿no? Pero él nunca se va a dedicar a eso. Bueno, él lo hace, pero realmente él es un bocaza, se le habla mucho. Él después de eso se va a París. En París lo contratan en una librería, o sea, estaba ahí, te contratan en una librería y él se aficiona a los libros, ¿no? Te lee a Balzac, a Nicolas, y se enamora de esto, también de Shakespeare, le gusta mucho en la época que está en Londres, se acostumbra a estos clásicos. Entonces, cuando está ahí en París y está vendiendo, pues a él le extrañaba los libros que la gente iba a comprar. Entonces trataba de decirles, pero ¿para qué va a comprar usted esa basura cuando puede comprar aquí a Zola, Balzac? Claro, lo acaban echando, lo corren de la librería. Dice, este tipo no se espanta las ventas, ¿no? O sea, él ya es como dicen, o sea, un tipo, es un inadaptado, ¿no? O sea, él es un inadaptado a todo, ¿no? Se vuelve a casa de los padres y repentinamente le entra pues como una ínfula religiosa y decide que se va a hacer pastor como el padre. Le da por ahí, le hace el examen para entrar al seminario teológico de La Haya, pero no le aprueban el examen, porque a pesar de hablar varios idiomas, él era muy malo en latín y griego. Entonces le consideran que para ser un buen teólogo debes de tener facilidad para el latín y griego. Total, que le dicen que no. Entonces él no acepta el no por respuesta y de La Haya se va a Amberes, en Bélgica, y aplica también a la Universidad de Teología de allí. También le ponen problemas, le dicen que no, pero el rector de esa universidad, al ver la fuerza cristiana con la que este hombre viene, porque claro, acuérdate, este hombre pues posiblemente era un esquizofrénico, entonces cuando le entraba algo, le entraba pasión por ello. Entonces, como no le pueden aprobar para que empiece para ser pastor, le contrata como pastor asistente, que no necesitaba haber entrado primero en teología. Entonces, lo mandan a una región minera de Bélgica, a que predique. Entonces él llega allí y se ve impresionado por la forma de vida de esa gente, las condiciones que llamaban pues de todo esto de estar trabajando en minas de carbón, toda la vida de los mineros, y es cuando empieza a retratarlos, se ve con ellos. Él empieza a predicar allí hasta el punto de que todo el dinero, lo poco que tenía, se lo da a los pobres, que eran los mineros, hasta su ropa. Y él se empieza a vestir
con ropa de esta vieja, roída, hábitos que ya nadie quiere, porque todo lo ha dado a los pobres. Entonces ahí en Amberes, donde le habían contratado como asistente, dicen, bueno, este tipo es un peligro. Porque claro, se está saliendo de todo, no quiere nada para él, se lo está dando a todos los pobres. O sea, él llevaba su vida ya desde el principio siempre al extremo. O sea, esos son ya los primeros datos. Aquí tenía 20 y tantos años y da todo a los pobres. ¿Se viste? Pues acuérdate, me recuerda mucho a San Francisco de Asís, que da todo a los pobres, él iba así. Pues era una especie así. Y claro, eso dentro de la jerarquía eclesiástica del protestantismo de la época, pues eso era un problema. Eso era un problema muy grande porque decían, a ver si los campesinos estos mineros se van a creer que todo es así, que hay que dárselo a ellos y ellos no van a pagar el diezmo a la iglesia, ¿no? O sea, entonces lo corren, se acaba el contrato, le dicen, mira, tú para esto no sirves, ¿no? Y entonces, bueno, pues él vuelve otra vez a casa de los padres, por supuesto no aguanta la vida en casa de los padres, vagabundea un poco más y ya se va haciendo mayor, ¿no? Pues estás hablando que estamos ya alrededor de 1580, 81, ¿no? Ahí, bueno, quiere pintar, se va a París, se inscribe en una academia de pintura y ahí es donde empieza a hacer sus primeros cuadros, ¿no? El primer cuadro te doy, que realmente le da a él, no nombre, porque acuérdate, él no vendía, casi no vendía, luego veremos que él apenas vendió un cuadro, más parece ser que vendió otros 2 por una comisión, o sea, de los 841 cuadros que pintó, solo vendió oficialmente 1, y dicen, o sea, hay parte de la historia que dice que vendió otros 2 cuadros más porque le escribió una carta a su hermano Teo diciendo pues que le habían comprado 2 cuadros y que le había servido para pagar su pensión, pero los había vendido esos 2 cuadros aparentemente por precios ridículos. La historia oficial te cuenta que solo vendió un cuadro. De esos 841 solo vendió un cuadro. Imagínate lo que es eso. ¿Qué numerología habría detrás de esa cantidad de cuadros que él pintó? Bueno, sería 8 y 4, 12 y 1, 13, sería un número 4, un número de mucho trabajo, mucho esfuerzo y al cual le llega tarde siempre el resultado, le cuesta mucho en que le llegue el reconocimiento. Eso reflejaría exactamente su vida, todo lo que él padeció, lo que vivió, lo que le costó y que literalmente como artista pues fue una persona que no tuvo éxito económicamente. Bueno. Y reconocido tampoco, ¿no? Tampoco pudo llegar al reconocimiento. Él nunca fue reconocido, él fue considerado un paria en general. Él nunca era, o sea, te digo, él sobrevivió gracias al hermano, menor que él, pero que el hermano era marchante de arte, Theo Van Gogh, y él sí le ayudaba. Él sí ayudaba económicamente, pues le ayudaba todos los meses. Entonces estamos aquí que él se va a París, vamos a la época de París, su primer cuadro, Los comedores de patatas, es en el año 1885 y ya se ve el talento de este hombre, pero fíjate, en 1885, cuando el primer cuadro que se le considera bueno, él va a morir en 1890, o sea, él realmente tiene 10 años de producción en la cual te pinta 841 cuadros y sobre todo en los últimos 5 años. Tienes que entender la capacidad productiva de este hombre, un hombre que es capaz de pintarte un cuadro en un día y a veces hasta 2 cuadros y encima todos son considerados obras maestras. Pero Manuel, hay una como pregunta, sorpresa, de que si él fuera una persona que padecía de sus facultades, estaba esquizofrénico o que tenía alguna circunstancia que
Uno se preguntaría cómo es que pudo hacer eso, cómo es que pudo pintar tanto y cómo es que pudo ser una persona tan creativa y tan altamente productiva. Esa es una. Y la otra te preguntaría, acabas de mencionar su fecha de defunción, cuando él muere. ¿Hay alguna numerología en ella? Y si hay alguna relación, porque nos han preguntado también por parte de nuestro público, las diferentes fechas y números que te dan el día en que naces, algún día, el número específico que te va caracterizando en diferentes áreas de tu vida. ¿Qué pudiéramos sacar brevemente por ahí? Bueno, la numerología de Van Gogh, de su muerte, él muere en un número 9. Es el final de un ciclo, ¿no? Pero un ciclo que ha dejado detrás infinidad de cosas. Yo creo, y como él hace que se suicida, pues es un número perfecto para él, porque él deja todo suicidándose. Pero tu primera pregunta te diría que él dice, sueño con pintar y luego pinto lo que sueño. O sea, imagínate cuál es la mentalidad de Van Gogh. Sueño con pintar y luego pinto lo que sueño. O sea, nos está dando a entender y cuando tú ves sus cuadros, pues parece que todos son sueños, ¿no? Te comentaba antes del programa que yo acabo de ver la exposición de Van Gogh que está aquí en Miami y me pareció absolutamente espectacular, ¿no? O sea, yo conozco bien el Museo Van Gogh de Ámsterdam, pues siempre que he ido por Ámsterdam me he pasado por allí. Pero esta exposición es diferente porque todo es audiovisual. O sea, ves todos sus cuadros en una pantalla que se va pasando por toda la habitación, por toda la sala. Tienes que ver la exposición 2 veces, o sea, te sientas en un lado y los ves pasar por un lado los cuadros, luego te sientas del otro lado y ves pasar otro de los cuadros pues que se te han pasado, ¿no? Y creo que la exposición en sentido onírico de Van Gogh, esta exposición lo refleja más fielmente que el Museo de Ámsterdam, aunque es el mejor del mundo de Van Gogh, ¿no? O sea, pues ahí tienes prácticamente una gran parte de su obra. Pero aunque en el Museo Van Gogh de Ámsterdam pues vas viendo su vida, las partes de la pintura y la exposición esta de Miami, y lo estoy diciendo pues para los que nos estén viendo en Miami que aprovechen de ir a verla, porque todavía creo que queda un mes de la exposición, para entender la profundidad de este hombre. Tú entras en la exposición y primero según entras, pues vas pasando por diversos, digamos, pabellones y vas viendo lo que es su filosofía. Como es su filosofía, ¿no? Como te dice, las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin pausa. O sea, ves a un hombre como este, que ya te está explicando su filosofía, cómo él lo ve, qué es lo que él quiere. Es mejor tener mucho espíritu, te dice, aunque se cometa un mayor número de errores, que ser de mente estrecha y prudente para todo. Y él lleva su vida a tope en ese aspecto, ¿no? Él se enamora desde muy joven, ¿no? Se enamora primero de su prima Key, cuando él tiene apenas 20 años, y su prima Key pues no le corresponde. Para él es un golpe muy doloroso. Él es un hombre que siempre está enamorado. Como pues no le corresponden las mujeres, pues él se enamora, no se enamora, se lía con una prostituta que se llama Siem, y esta prostituta, cuando él se enamora de ella, ella está embarazada ya. Y no solo eso, sino que además le pega la sífilis y la gorronea. En esa época que no había tratamiento para ellas. Entonces, claro, él está muy enfermo en el hospital y esta mujer siempre pues pasa a verle al hospital y se encuentra con los padres de él que le han ido a ver. Imagínate la reacción del padre, las cosas lindas que la dice a la mujer esta, ¿no? Y él dice, yo no me enamoré de ella, no estoy enamorada por amor,
estoy con ella por lástima, porque me parece que necesitaba ayuda. Entonces, yo estoy aquí para ayudarla. O sea, este hombre, como vemos cuando empieza a hacer los autorretratos de campesinos, de mineros, todo gente necesitada, esos rostros que nos deja realmente, que ves el sufrimiento de todos esos campesinos. O sea, porque las imágenes de los autorretratos y los retratos de Van Gogh son retratos de sufrimiento, de las necesidades de esa gente, de las cuales él se siente conmovido y sensible hacia ellos. Es algo quizá único, ¿no? Que se va con la prostituta pues porque le necesita, porque a él le da pena a ella. Y si a él pues nadie se ha preocupado de él, pues ¿por qué no ella? Entonces, pues bueno, esto es no una anécdota, porque es una parte importante de su vida, como te digo, le deja con enfermedades de este tipo que en esa época pues hacen que se agudice su problema de esquizofrenia. ¿Me entiendes? O sea, el hecho de estas enfermedades que en la época pues se trataban pues como se sabía, pero no se curaban. Pues hace que él se vaya pues retrayendo y haciéndose más místico en sus cuadros. Él siempre utiliza el color amarillo. El amarillo es su color favorito para todo. Y tienes que ver pues, ¿no? Los girasoles, todos esos cuadros, ese amarillento, esos campos amarillos que él nos da. Y sin embargo, él cree que hay más luz en la noche que en el día. Dice, mirando a las estrellas o mirando lo que es la noche, tú ves más luz en la noche que en el día. Esto es, bueno, parte de lo que es, siguiendo un poco así con su vida. Él está en París, como te digo, está en una academia de arte, ahí se va a vivir a Montmartre. El hermano estaba también ahí de marchante en París, le ayuda, se van los dos juntos a Montmartre, que es, como todos sabemos, pues, el barrio bohemio. De los pintores. De todos los pintores, ahí está Toulouse-Lautrec, Gauguin, bueno, todos ellos, ¿no? Matisse, todos viven ahí, pero no viven ahí necesariamente porque es un barrio bohemio. Viven ahí porque es una zona en la época alejada de París y muchísimo más barato los alquileres. O sea, ellos se van a vivir ahí pues porque las rentas son mucho más accesibles, ¿no? Entonces, pues todos estos pintores pues se reúnen en una de estas tabernas, bares, clubs, que lo regentaba una señora que se llamaba Agostina. Ahí exponían sus pinturas y pues Toulouse-Lautrec vendía, Matisse vendía, todos vendían, y el pobre Van Gogh no vendía ni un solo cuadro. Entonces, pues Agostina le dice, bueno, pues no tenía ni con qué pagar la consumición ni nada, pues Agostina, pues a él le cae muy bien a ella, entonces empiezan a tener pues una muy buena relación. Se supone que fue una relación de todo tipo, y esta mujer le tomaba cuadros como pago por sus consumiciones, por la comida, por los servicios que ella le pudiera prestar. Entonces, pues al final, pues me imagino que 10, 12 años después que él muriera, ella pues ahí tenía ya una fortuna sin saber. Fue la que se benefició de todo esto, pero le trató muy bien. Él también vivió muy bien con ella, o sea, no vivían juntos, por supuesto, pero ella se portó muy bien. Entonces, pues él ve que por más que quiere, pues no puede tener cuadros. Hace una muy buena relación con Gauguin. Gauguin, acuérdate que pues antes de pintor había sido marinero, había estado por todas partes del mundo, y llegan a congeniar. Parecía lo que parecía una buena amistad, ¿no? Luego más adelante veremos su relación con Gauguin. Otra cosa que no he comentado es que a él le llamaban el loco del pelo rojo.
era el mote, o sea, el apodo con el que le conocían como el loco del pelo rojo, porque él era muy pelirrojo, barbudo, muy pelirrojo, y él se consideraba que era muy feo. Él se consideraba a sí mismo como muy feo. Nosotros ahora mismo, cuando vemos sus autorretratos, pues al contrario, pero él se consideraba como que era muy feo, quizá un poco presionado por el ambiente familiar, que le decían tú eres feo, tú eres tal. Entonces él se consideraba feo. Como te digo, el loco del pelo rojo. Más adelante veremos, cuando él se vaya a Arles, estamos todavía en la época de París, él como no triunfa en París, ya nos estamos acercando al año 1886, y él decide irse al sur de Francia, a un pueblo llamado Arles, que está en la zona de la Provenza francesa. Él se instala allí, él necesitaba un sitio donde hubiera ambientes naturales y donde hubiera mar para poder expresarse y entender todo lo que él llevaba dentro. Se instala allí, prácticamente no tiene amigos, solo es amigo realmente con el cartero, es el que es como él le trae continuamente cartas de su hermano. Con su hermano se cuenta que él escribió como 1100 cartas en su vida, fíjate, hasta esos detalles tenemos, de las cuales unas 680 eran para el hermano. Se las mandaba a su hermano Theo, que seguía creyendo en él, seguía creyendo en sus facultades, seguía creyendo que él iba a ser un gran pintor. El cartero bueno, pues en su modo de comunicarse con otra gente, la gente de Arles, pues le consideran pues un tipo muy raro, un tipo muy extraño. Aunque él hablaba francés, tenía problema un poco con el dialecto que se hablaba en la Provenza. No se podía comunicar fácilmente con ellos. Él se queda primeramente pues en una pensión y luego descubre lo que él llama la Casa Amarilla. La Casa Amarilla pues es una casa que está ahí para rentarse y que él consigue con la ayuda de Theo el suficiente dinero pues para poder rentarle. Lo que él quiere hacer ahí es un refugio de artistas, donde todos los grandes artistas se vayan ahí. Es decir, que se vaya Gauguin, que se vaya Matisse, que se vaya Toulouse-Lautrec y que todos hagan una comunidad artística dejando París y que sea en el sur de Francia. El único que realmente le acaba seduciendo la idea es a Paul Gauguin. Gauguin pues llega ahí en 1888. La casa tenía 2 habitaciones y 2 estudios grandes para pintura. Él la decora totalmente con pinturas, con sus amarillos, sus cosas, y le deja la habitación más grande a Gauguin y él se queda con la más pequeña. Tienen ahí al principio una muy buena relación, pero poco a poco pues son 2 genios y acaban chocando el uno con el otro, ¿no? Entonces, pues es en la famosa Nochebuena del año 1889 cuando él se corta con una cuchilla de afeitarse, se corta el lóbulo de la oreja. O sea, él se pelea con Gauguin, a Gauguin le saca la cuchilla, le dice que le va a matar, y Gauguin le dice, anda, vete de aquí, adiós, yo me largo. Y entonces el despecho es la famosa fama de la oreja de Van Gogh, que es cuando él se corta el lóbulo de la oreja izquierda, lo envuelve, se va a la ciudad, ahí vendado, sangrando, y se lo da pues a una prostituta que se llamaba Gachet, que era con la que él estaba en esos momentos, ¿no? Que era una de sus amigas. Se lo da a ella. Claro, cuando abre él dice, mira qué regalo te traigo. Cuando abre el regalo y dice, joder, si me ha traído su oreja.
Entonces, Imagínate. claro, ya la gente de Arles piensa, este tipo está loquísimo, ¿no? Este tipo está muy loco. Y a raíz de eso es cuando los habitantes piden que lo metan en un manicomio, que el tipo está muy loco. Entonces le meten por mediación de su hermano llega, da dinero y consigue que le pongan en un manicomio, en una casa de salud, como se llamaba en la época, en Saint-Rémy, que estaba cerca de allí, creo que como a 26 kilómetros, ¿no? Entonces él, durante el periodo de tiempo en este manicomio, va a tener su periodo más creativo. Él te va a hacer prácticamente un cuadro cada día o cada 2 días. Y ahí vamos a tener que desde su celda, pero bueno, el hermano consigue que sí que tenga su celda, pero que a la vez tenga una habitación que le sirva de estudio para pintar. Es una de las concesiones que le dan en este centro hospitalario o de locura, como lo quieras llamar. Él, detrás de los barrotes de su celda, pues ve los campos y ahí nos da pues una de las obras más conocidas que tenemos de él, los girasoles. Los girasoles los pinta desde un manicomio, como si fuera la cárcel. Y por la noche, más adelante, te pinta el famoso cuadro que todos conocemos, La noche estrellada. Eso lo hemos visto todos. Sí, uno de los cuadros más impresionantes de él, ¿no? Pero curiosamente es azul, no es amarillo. Porque es la noche. Porque es la noche. Cuidado, él te está pintando la noche. Es cuando te dice, él ve muchas veces más vida en la noche que en el día, sobre todo mirando a las estrellas. Y ahí nos da esa obra cumbre de él, que es La noche estrellada. De las más bellas. Permíteme un paréntesis aquí, Manuel. Acabas de hacer mención que está en una fase donde está padeciendo de sus facultades mentales. Sí. ¿Es la locura la que le detona ese talento de percibir la realidad de otra manera? Porque sus cuadros están hechos con una técnica y con una visión única, y todo pareciera que vibra, que irradia. ¿Qué habrá habido ahí en esa parte de la mente de Van Gogh? Bueno, mira, la esquizofrenia yo creo que ni hoy en día se acaba de entender bien. Yo creo que él se transportaba a otro mundo, como dice, yo sueño y lo que sueño lo pinto. Entonces, estás hablando de un hombre que no sabemos si nos estaba transcribiendo lo que él veía en sus, digamos, locuras, ¿no? Como la semana pasada hablábamos de Don Quijote, las locuras de toda esta gente. ¿Hasta qué punto son parte de la creatividad? Acuérdate que muchos de estos pintores de la época pues se ponían ciegos de ¿cómo se llamaba esto? De absentí, que te da alucinaciones y te hace irte a otro lado. Bueno, Van Gogh era un alcohólico, pero un alcohólico de unos niveles. Cuando entra ahí al manicomio le ponen en una dieta que solo puede beber medio litro de alcohol al día. Imagínate. Porque sabían lo colgado que él ya estaba y que todo no se lo podían quitar. Le dejan con una dieta de medio litro de alcohol al día y tomaba alcohol fuerte. O sea, no solo era el vino de la zona, él le pegaba bien al alcohol. Era una vida destrozada, o sea, era una vida en que él sentía que le faltaba el amor, porque a todas las mujeres que había querido, pues no le habían querido a él. Y las que le habían querido a él, pues él no las quería a ellas. Entonces él pues acabó, como decíamos antes, sintiéndose más cómodo pues con las prostitutas, porque él las ayudaba, porque sentía pena. Pues el gran sentimiento de humanidad de este hombre era brutal. Él sentía el dolor de la gente y por eso lo expresa en sus pinturas. Esas caras. De los 641 cuadros que él hizo, pues 27 son autorretratos suyos. Yo no recuerdo haber leído nunca un pintor que se pintara a sí mismo 27 veces. Y él lo hacía porque cuando no tenía dinero para contratar a un modelo o a alguien que posara para él, pues se pintaba a sí mismo.
Por eso tenemos tantas épocas de Van Gogh reflejadas en sus pinturas, que como te digo, no es normal ver a tantas veces, ¿no? Y que recorran tantas partes de su vida. Y él dice, a medida que avanzamos en la vida se vuelve más difícil, pero en la lucha contra las dificultades se desarrolla la fuerza del corazón. Y eso es lo que él hace en sus pinturas. Cuando ves que más se le pone, más difícil, le meten a un manicomio, se corta el lóbulo de la oreja, él sigue adelante y crea sus mayores piezas de arte, sus mayores obras de arte, como acabamos de mencionar, los girasoles, la noche estrellada. O sea, esa fuerza, esa necesidad, que como él dice, yo soy quien soy, me parece absurdo que los hombres quieran parecer una cosa que no son. Y así es como él se refleja en sus pinturas, como es él. Él no quiere impresionar a nadie. Él dice, yo soy así, pues, y así quiero que me vean. El arte es el hombre añadido a la naturaleza. Por eso es su necesidad de pintar tantos cuadros de naturaleza. Por eso él pinta tantos cuadros, tanto, pues, como decíamos, los lirios, los girasoles, los campos de trigo, la gente sembrando. La conciencia, cuando él se refleja, dice, es la brújula de la vida humana, nuestra conciencia. Y él tiene una gran conciencia en todo aquello que le rodea. Él es un hombre, pues imagínate con lo que te estoy diciendo, parece que estamos hablando más de un filósofo que de un pintor. Así mismo. Sí, porque para él la pintura es filosofía, o sea, es arte de vida, y él lo trata de reflejar a través de sus cuadros. Dice, el arte es un combate, en el arte es necesario jugarse hasta la piel. O sea, el arte es un combate y en este arte tienes que jugarte hasta la piel. Y él lo hace. A él le critican que sus obras que no sirven para nada, porque acuérdate que él no era impresionista cuando estábamos en una época que lo que triunfaba era el impresionismo. Entonces, él va contra todo eso. Y a él cuando muere dicen, coño, este tipo es un genio. Y otra vez volvemos a lo mismo. Con la vida tan traumatizada, tan problemática que él tiene, ¿de qué le sirve haber sido un genio? Aquí podemos decir luego, mira, que la historia, que grande ha sido. ¿De qué le sirve a él eso? Si él no dejó familia, no dejó nada, y su arte se lo quedaron ahí, pues, unos cuantos al final que se hicieron de oro a costa suya. Oye, Manuel, y numerológicamente hablando, pudiera decirse que tú traes marcado tu destino y tiene que ser así, aunque seas una persona tan talentosa, que traigas bajo el brazo pues algo, un aporte que va a cambiar la historia de la visión de la humanidad en el arte. Bueno, primero yo, como te he dicho muchas veces, ni los números ni nada te predeterminan nada. Eso sería ir con las ideas del padre de Van Gogh, que ya estamos predestinados y que él estaba predestinado a ser un fracasado. Yo no creo en eso. O sea, yo creo que el número te da una indicación de tus cualidades y de lo que tú puedes aspirar, siempre y cuando genios hay muy pocos en la vida, Jesús. Nosotros vivimos en un mundo, pues yo no sé cuántos genios me he cruzado en mi vida, pero ahora mismo no recuerdo a ninguno. O sea, sí he leído a genios, pero yo en mi vida con la gente que me rodeo, pues yo, la verdad, no he conocido a ningún genio. O sea, no sé, el mundo está lleno de genios, ¿no? Tú te pones ahí en la tele, ves a todos estos políticos, todos son genios. Pero yo en mi vida, desgraciadamente, no me he cruzado con ningún genio. Me hubiera encantado cruzarme con alguno. Pero hay muy pocos genios en este mundo. Y los genios, pues muchas veces pasan desapercibidos. ¿Cómo se llamaba esta novela? La conjura de los necios. Se llama John Kennedy O'Toole, el que la escribió y que se hizo muy famosa
justo cuando él muere también, o sea, que se publica cuando él muere, y él, pues eso, la conjura de los necios, que todos los necios pues se han conjurado contra él, y luego al final hasta le admiran, ¿no? Pero él ya estaba muerto. ¿De qué sirve de que le admiren? Mi punto es ese. Cuando el otro día hablábamos de Cervantes, hoy estamos hablando de Van Gogh. ¿Qué más da ser un genio si tu vida ha sido miserable y nadie te ha reconocido tu genialidad? ¿No te hubiera servido a lo mejor pues, ser una persona más normal y él vivir bien? Él podría haber seguido de marchante de arte, como hizo el hermano. Él tenía el talento, él era un gran vendedor, pero se cansó de ser vendedor. Y dijo, voy a estar aquí vendiendo, y además vendiendo basura. Esta basura, como decía con los libros. Yo quiero vender libros de calidad, no vender la basura que quiere esta gente. Entonces, claro, pues como te decía antes, lo corren de allí. De este tipo, ¿dónde va? No va a arruinar el negocio. El arte, como él dice, es para consolar a aquellas personas que están quebrantadas por la vida. O sea, para esas personas él pinta, para todos aquellos que están quebrantados por la vida. Sus mineros en Bélgica, los campesinos en Arles, o sea, toda esa gente que trabaja de sol a sol para malvivir. Para ellos es para los que él pinta. Él no pinta para los grandes burgueses, o sea, le hubiera gustado vender sus cuadros para poder seguir haciendo lo que quisiera sin la ayuda del hermano. Pero sin embargo, pues no le queda otro remedio que conformarse con lo que tiene, pero siempre seguir adelante. Nunca quedarse atrás por lo que pensaran de él. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay nada más artístico que amar a los demás. Imagínate a su forma decirte esa frase, cuanto más lo pienso, no hay nada más artístico que amar a los demás. Entonces, pues, a él le critican, dicen, pero ¿tú a quién amas? Si estás todo el día borracho, te vas por ahí de juerga, ¿a quién amas? Y él expresaba ese amor a través de la pintura. Y cuando tú ves esos cuadros, esas caras, oye, son unos semblantes impresionantes. Cómo él logra reflejar las características, el sufrimiento de esa gente. Y a la vez, pues, la tranquilidad de esas propias personas. Son lo que somos y no aspiramos a más. Y él logra reflejar eso. Esas personas pues que apenas tienen nada. Dice, si escuchas una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, entonces pinta de todas las maneras. Y esa voz será silenciada. Cuando a él le vienen sus críticas, que no puedes pintar, ¿cómo que yo no puedo pintar? Y pinta todo lo que pueda. Por eso tiene esa producción tan brutal, que es irreconocible. Si tú, por ejemplo, lo fueras a comparar con Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci, para hacer un cuadro como La Última Cena, se tardó 20, 25 años, o sea, porque él lo pensaba. No. Este era un genio, hombre, al final ¿no? de cuentas. Era un genio, ¿no? Pero este hombre, pues, lo expresaba todo y todo le salía bien. Porque hay obras pues que igual no tienen, no son Los girasoles o La noche estrellada, pero se venden por $100 millones. Te vende una obra de Van Gogh por $100 millones, muertos de la risa. Es que es impresionante ver lo que llega a valer una pintura hoy en día y que él no haya podido haber tenido ningún beneficio de eso. Espantoso, ¿no? Bueno, pues es lo mismo que hablábamos de Cervantes. Mira lo que fue el bestseller. Él no sacó ningún beneficio, o sea, es lo mismo. Jesús quitando la época y quitando el arte, uno es la escritura, el otro la pintura, es lo mismo, es una vida de miseria cuando realmente eres un artista. Pero ese gran artista que llevas dentro hace que tu energía es tan poderosa que los poderes pues te rechazan. Dicen, este tipo, oye, porque la pintura de Van Gogh es pintura
pintura del pueblo. Sin embargo, ahora es pintura de las grandes élites. Él pintaba para el pueblo, él pintaba campesinos. Él, como te decía, se hacía autorretratos de sí mismo, que decía que era muy feo, porque no tenía alguien que posara para él. Por eso pues, posaba con sus prostitutas, tal. Me parece que él solo pintó 3 desnudos y era pues, una prostituta con la que estaba. O sea, porque él se acomodaba a lo que tenía. ¿Qué hay que hacer un desnudo? Bueno, pues mira, posa para mí. O sea, no tenía capacidad y sin embargo era un creador pues espectacular. Pero ¿qué puede hacer una persona cuando el destino se tuerce todo contra él? ¿Me entiendes? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. O sea, solo luchar contra eso. Y su forma de luchar era pintar. Como dice, la única vez que me siento vivo es cuando estoy pintando. Para él, estar vivo era estar pintando. Era la única forma en que él sentía su vida, su libertad, aunque no fuera nada. Hay una anécdota, pues no recuerdo el cuadro de él, que está pintando frente al mar y entonces se levanta una tormenta, pero él sigue pintando. Y cuando en el Museo Van Gogh, hace como 20 o 30 años, pues estaban restaurando esa pintura, había huellas de salitre, o sea, el salitre había entrado en la pintura, o sea, que él fue capaz, aún así, de hacer una obra maestra y dejar plasmado lo que él creía de la naturaleza. O sea, son anécdotas de este tipo, ¿no? Y como él dice, yo estoy decidido a no tener más armas que mi pincel y mi pluma. Y su pluma era con las cartas que escribía y toda esta filosofía que te estoy diciendo. O sea, eran sus únicas armas, su pincel y su pluma. Y ahí lo dejó para las generaciones posteriores. El que quiera creer que era un genio y que tuvo el destino que se mereció, pues no lo sé. Yo creo que hay que ponerse en la piel de cada persona. Y para mí, con estos programas que estamos hablando del antihéroe, él es el antihéroe de los más grandes que hemos conocido. Manuel, ahí entra, ya perfilándonos al final del programa, una de las preguntas que lo comentábamos la otra ocasión y ahora lo hacemos ahí para nuestros televidentes. ¿Qué es mejor, ser reconocido en vida o ser inmortalizado por tu obra después de haber muerto? Pues a nivel personal, ser reconocido en vida. Para mí no me queda duda, porque te lleva los beneficios de ese reconocimiento, tanto económicos como de todo tipo. ¿De qué te sirve ser reconocido? ¿De qué sirve la inmortalidad, Jesús, para el que ha muerto? Es que la inmortalidad es algo muy vago. ¿Qué es la inmortalidad? La inmortalidad del Quijote, sí, como yo te digo, yo he ido toda mi vida al Quijote, que si tal, es Cervantes. ¿De qué le sirvió a él su inmortalidad si no tenía ni para pagarse un entierro? O sea, ¿de qué le sirve a Van Gogh lo mismo, que no tenía tampoco para pagarse un entierro? Lo tiene que pagar el hermano. ¿De qué te sirve esa inmortalidad? ¿Qué queda tu nombre si él no quería ni que su nombre siguiera? Porque odiaba al padre. O sea, ¿de qué sirve la inmortalidad? ¿Quién va a disfrutar tu inmortalidad? Pues si tú crees que te la vas a vivir desde el cielo y te vas a sentir agraciado, dices, mira cómo me quieren ahora. Pues te digo que no, y ya como acabamos, pues vamos a ir a los últimos días de su vida, y es cuando él pues, está pintando un día y de repente él sale a pintar, él pide prestado un revólver, porque dice que hay algunos pájaros que no le dejan pintar para asustarlos, ¿no? Y entonces pues se pega un tiro. Pero se pega un tiro muy raro. O sea, es otra de las incógnitas del suicidio de Van Gogh. Porque él se pega un tiro en el estómago. O sea, ningún suicida normalmente se pega un tiro en el estómago. Te lo pegas en la sien, te lo pegas en la boca o te lo pegas en el corazón. Son los 3 tiros donde normalmente los suicidas. Que dicen que algunas veces lo que se lo tiran al corazón se equivocan porque el corazón está en el lado contrario, que lo oye sonar. O sea, yo he oído todo tipo de historias.
pero yo nunca había oído a alguien que se suicidara pegándose un tiro en el estómago. Entonces, pues hay hipótesis de que pudo haber sido alguien, pero él se pega el tiro, aún así se vuelve andando hasta la pensión donde él estaba. En cuanto le ven llegar, llaman al doctor Gachet. El doctor Gachet le admiraba mucho, es uno de sus cuadros más famosos, el retrato del doctor Gachet. El doctor Gachet inmediatamente avisa a su hermano, y su hermano viene lo antes que puede, y total que él tarda 2 días en morirse. 2 días en morirse con el tiro que se había puesto. En la época tampoco tenían mucha solución a ese de sangre. Ahí está Margarita, que es la hija del doctor Gachet, que se dice que fue su último gran amor. Está ella con él, y por esos 2 días que le quedan, como no tiene solución, pues él se las pasa fumando y bebiendo mientras se muere, con su pipa famosa. Ahí se sienta con el hermano y los dos todo el día dándole a la pipa y al alcohol. Y bueno, pues 2 días después pues se muere. 2 días después que se muere, se suponía que no tenía amigos, pero al oírse la noticia de su muerte, pues van un cierto número de personas a su entierro, o sea que él sí tenía gente que le admiraba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con él muere una persona y quizá empieza una leyenda. Su hermano Teo, que era menor que él, muere 6 meses después. Supuestamente también se suicida. Tenía otro hermano menor que dijeron que era un héroe, estaba en las luchas estas africanas de cuando los holandeses estaban pues ahí metidos en Sudáfrica, pero la historia dice que el hermano también se suicidó. O sea, ya estás hablando de que quizás sea una tendencia hereditaria dentro de la familia, pudiera ser. Y la otra hermana, que se llama, me parece, Wilma, aunque vivió 80 años, se pasó 50 años en manicomios. O sea, que había una tendencia a la esquizofrenia o la locura en esa familia. El hermano Teo, la muerte de Teo es un poco incomprensible porque él estaba casado, habían tenido un hijo y muchas de esas cartas al hijo le había puesto Vincent de nombre. Entonces él parecía estar muy contento con la familia. ¿Por qué muere 6 meses después y se suicida? No sé, es cuando antes hablábamos una energía que puede rodear a una familia, esa influencia tan nefasta del padre desde niños. ¿Qué es lo que influencia en tu vida? O sea, como dice Freud, que, o sea, que una gran parte de todos tus males los llevas ya desde niño. Infancia es destino. Relaciones familiares. Entonces, pues a esta familia de 6 hermanos, en los cuales 3 se suicidan, el otro está loca, en fin, hay algo dentro que quizás sea una especie de esa energía pues que no logramos entender. Pero lo que te decía, ¿no? El suicidio de él es un suicidio muy raro. O sea, como que él sabía, quería alargar su muerte para filosofar más durante esos 2 últimos días y a la vez, bueno, pues no irse sin su alcohol y sin su tabaco, su famosa pipa. Se la pasó ahí dándole. Y el doctor Gachet pues le atendió lo mejor que pudo y, como tú decías, se murió un artista o un artista desconocido, porque era un artista desconocido, y se inició una leyenda que aún nos vive hoy, de un hombre que fue un coloso, pero que solo vivió 37 años y de los cuales pintó 12 o 13 años para dejar una obra brutal, como te decía, de 841 cuadros y 1.600 dibujos. Murió pobre, todas las deudas pues las tenía con el hermano, pero el hermano pues nunca le cobró nada por todo el dinero que le dio. Vendió un cuadro, que lo vendió el hermano en el último año de su vida, vendió un cuadro por 400 francos, que era una cantidad bastante aceptable para la época, vendió un cuadro, y como te decía antes, decían que era el único cuadro que había vendido, pero algunas biografías dicen que en una de las cartas al hermano
él dice que ha vendido 2 cuadros y que le ha servido para pagar la pensión y la comida, que imagínate, pues prácticamente los regaló. O sea, si le sirvieron para ese, prácticamente los regaló. Como te decía antes, pues la otra persona, Agorina, la del cabaret, del bar ahí de París, pues esa mujer, pues con la cantidad de cuadros que había tomado de él, pues como pago de estas cosas, posiblemente después, pues fue una mujer pues, que se hizo bastante rica por lo que se vendieron los cuadros, porque al contrario de Cervantes, que Cervantes realmente su leyenda y la leyenda del Quijote no empieza hasta 100 años después de su muerte, la leyenda de Van Gogh empieza 10, 12 años después de su muerte. O sea, sus cuadros entonces, yo creo que también esto es un poco que se hizo mucho marketing de la época. Algunos señores que se habían quedado con muchos cuadros dijeron: a este tipo lo hacemos un genio y con toda la producción que tiene nos vamos a hacer de oro. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Porque yo considero que Van Gogh pues, es genial, pero no todos sus cuadros son geniales. Muchos cuadros de él pues, son totalmente repetitivos. Cuando hace pues, la cama de su habitación, que es una de sus obras maestras, la hace desde diferentes posiciones. Es ver el mismo cuadro una y otra vez. O sea, no sé, yo no soy un experto en arte, o sea, eso valga esa consideración, pero no acabo de entender cómo una persona puede hacer 841 cuadros en 10 años y que todos sean obras maestras. No sé, me resulta una persona que te hace un cuadro en un día y que te llega a hacer hasta 2 cuadros en un día. Hay quizá mucho también de exageración, de buscar algunas cosas, pues tú sabes, estos sapiens pues que se sienten mal y de crear una buena conciencia de algo, pero yo creo que en el fondo mucho se hizo para ganar dinero, porque no es posible que 841 obras sean obras maestras, una obra que has hecho en un día. Entonces, pues como te digo, bueno, ya lo de, como hacíamos antes, lo de Leonardo da Vinci es una locura, que se tardara el tipo 25 años en acabar algo, ¿no? Uh-huh. Pero un pintor normal, pues, un Picasso, un Dalí, tardan un tiempo en hacerte una cosa, un Manet, un Monet. Pues, no, nadie te podía pintar una obra en 1 o 2 días. Y con eso no te estoy diciendo que no sean obras maestras, cuidado, porque como te digo, yo no soy una persona que tú le puedas preguntar que tenga un criterio artístico, que sepa entenderlo. Yo siempre el arte, para mí, yo considero obra de arte lo que a mí me gusta. Si a mí no me gusta, pues puede ser una obra de arte, pero si no me gusta, pues no tengo los matices o las características para decir, mira qué obra de arte. Y yo creo que como yo, pues hay mucha gente, ¿no? Tú vas a un museo, ves unas obras, hay obras que te gustan más que otras, y técnicamente todas son obras de arte, porque si no, no estarían en el museo. Pues yo es como lo veo y como veo la vida de este hombre, ¿no? Es eso, que él se sentía vivo, pues porque estaba pintando. Y sin embargo, una vez que estuvo muerto, pues su pintura llegó a unos niveles, pues totalmente, yo te diría, irracionales, ¿no? Que se te paguen 100 millones de dólares por un cuadro de un autor que pintó 841 cuadros. Entonces, yo puedo entender que te lo paguen, pues no sé, por un Rembrandt o cosas así, y diga, bueno, que la producción es muy limitada, pero de una producción de 841, pues, no sé, o era el genio más grande que ha habido, que cada cosa que pintaba pues era una obra de arte, o hay mucha exageración también. Sí, no, yo además hay que hablar de que el arte es relativo, pero de que era un genio y que su obra, su legado, pues ahí está. Un artista que cambió nuestra visión de ver la realidad también, hay que hablarlo y mencionarlo. Sí. Y pues Manuel, pues ha sido interesantísimo esta
información que nos has dado y hablarlo también desde el punto de vista numerológico, ¿no? Como también hay detrás de los números cosas que pueden influenciar el destino de una persona. Y pues, Manuel, no queda más que invitar a las personas a que pues escuchen este programa, que lo vean en tu canal, en tu página y en Spotify. Exactamente, Jesús. Bueno, Manuel, pues te agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.